El aire de la madrugada era una navaja helada que se colaba por las rendijas de la ventana, pero no fue el frío lo que me despertó. Fue el silencio. Un silencio denso, pesado, que había ocupado el lugar de la respiración acompasada de mi madre en el cuarto contiguo. Me senté en la cama, con el corazón martillando contra mis costillas, una sensación demasiado familiar en los últimos meses. La lámpara de sal en mi buró arrojaba un resplandor anaranjado y tenue, apenas suficiente para distinguir las sombras que se alargaban en las paredes como dedos acusadores. Elena, mi madre, llevaba semanas en un duermevela inquieto, un viaje a la deriva entre la lucidez y los fantasmas de su memoria. A sus 78 años, la fragilidad de su cuerpo era una contradicción cruel frente a la fortaleza que siempre la había definido. Había sido una mujer de hierro y roble, una matriarca que había levantado un pequeño negocio de importaciones desde la nada, una mujer que negociaba con proveedores en China con la misma firmeza con la que elegía los aguacates en el mercado de San Juan. Ahora, esa mujer se estaba desvaneciendo frente a mis ojos, consumida por una enfermedad que los médicos en la clínica de Houston describían con eufemismos costosos y diagnósticos imprecisos, pero cuyo resultado final todos conocíamos. Esa noche, sin embargo, algo era diferente. El silencio no era de paz, sino de ausencia. Me levanté. La madera del piso crujió bajo mis pies descalzos, un sonido profano en la quietud de la casa. Caminé por el pasillo. Las fotos familiares en las paredes eran un desfile de rostros sonrientes de un tiempo que parecía pertenecer a otra vida. Ahí estaba yo, a los 15, abrazando a mi padre. Ahí estaba mi hermano, Rodrigo, el día de su graduación, antes de que decidiera que su vida estaba en California, lejos del negocio familiar y de las responsabilidades que conllevaba. Y en cada foto, el centro gravitacional era siempre Elena, con su sonrisa amplia y sus ojos que parecían saber todos los secretos del mundo. Todos, excepto el que ahora la atormentaba en sus últimas horas. La puerta de su habitación estaba entreabierta. La empujé suavemente. La cama estaba vacía. Las sábanas, revueltas como un mar embravecido. La ventana, abierta de par en par, dejaba que el viento nocturno hiciera bailar las cortinas de lino. Un terror primal, helado y paralizante, se apoderó de mí. Corrí hacia la ventana, asomándome a la oscuridad del jardín trasero. Nada, solo el murmullo del viento entre las hojas de la jacaranda. ¡Mamá!, grité, mi voz un hilo quebradizo que se perdió en la noche. Regresé al interior de la casa. El pánico comenzaba a nublar mi juicio. La busqué en el baño, en la cocina, en la pequeña sala de estar donde pasaba horas mirando por la ventana. No estaba. Sobre la mesa de la cocina, junto a su taza de té a medio terminar, había una pequeña nota escrita con su letra temblorosa, casi ilegible. Tengo que terminarlo. El último miedo. Hospital militar. El hospital militar. Las palabras cayeron sobre mí como una losa de concreto. Era una ruina, un esqueleto de ladrillo y acero en las afueras de la ciudad, un lugar del que nadie hablaba, pero cuya silueta se recortaba contra el atardecer como un monumento al olvido. Había cerrado sus puertas hacía más de 40 años, después de un escándalo de malversación de fondos y rumores oscuros que la gente mayor susurraba en voz baja, historias de experimentos y pacientes que nunca salieron. ¿Qué diablos tenía que ver mi madre, una mujer que había dedicado su vida a construir un patrimonio, con ese lugar de pesadillas? Recordé entonces las conversaciones fragmentadas, las frases que soltaba en sus delirios febriles. Mencionaba pasillos largos, el olor a antiséptico y un nombre, Dr. Fausto. Pero cuando intentaba preguntarle, sus ojos se llenaban de un pánico tan profundo, tan visceral, que prefería cambiar de tema, llevarle una taza de té, hablarle del clima. Su miedo era una habitación cerrada con llave, y yo no tenía idea de dónde encontrarla. No había tiempo para dudar. Tomé las llaves de mi camioneta, una vieja Ford que había sido de mi padre, y me puse el primer abrigo que encontré. Mientras conducía por las calles desiertas de la Ciudad de México, la imagen de mi madre, frágil y desorientada, caminando sola hacia esa mole de concreto abandonado, me torturaba. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Había tomado un taxi? ¿O simplemente había empezado a caminar
guiada por una memoria rota y una urgencia que yo no podía comprender. La mente es un laberinto, me había dicho una vez un neurólogo, y en la vejez, a veces, las paredes se derrumban y los caminos se confunden. Los recuerdos de la infancia pueden sentirse más reales que el desayuno de esa misma mañana. Quizás para Elena, el hospital militar no era una ruina en el presente, sino una herida abierta en su pasado, una herida que, por alguna razón, necesitaba cerrar antes de irse. Llegué al perímetro del hospital en menos de media hora. Una alta cerca de alambre de púas oxidada y vencida en varias partes rodeaba el complejo. Las puertas principales estaban encadenadas, pero a unos 100 metros, encontré un boquete en la cerca, lo suficientemente grande para que una persona pudiera pasar. Apagué el motor de la camioneta y me quedé en silencio, escuchando. Solo el silbido del viento que se colaba por las ventanas rotas del edificio principal. La luna llena, pálida y fantasmal, iluminaba la fachada decrépita, manchada por décadas de abandono y grafiti. Parecía la boca abierta de un monstruo dormido. Saqué la linterna de la guantera, y con el corazón en un puño, me adentré en la oscuridad. El interior era aún peor de lo que había imaginado. El olor a humedad, a podredumbre y a polvo era abrumador. El suelo estaba cubierto de escombros, cristales rotos y muebles destrozados. El haz de mi linterna cortaba la oscuridad, revelando escenas de desolación, una camilla volcada, un expediente médico abierto y descompuesto por la lluvia, una hilera de sillas de ruedas oxidadas que parecían espectros esperando a sus ocupantes. Cada sonido, el crujido de mis botas sobre los cristales, el goteo lejano de agua, el aleteo de un murciélago en el techo, hacía que mi piel se erizara. «Mamá», llamé en voz baja, mi voz apenas un susurro. El eco me devolvió la palabra, distorsionada, como si viniera de las profundidades del edificio. Avancé por el pasillo principal, una larga galería flanqueada por puertas que daban a consultorios y salas de exploración. Las placas en las puertas estaban desgastadas, pero aún se podían leer algunas especialidades: cardiología, pediatría, rayos X. Nada parecía fuera de lo común para un hospital, pero la atmósfera era opresiva, cargada de una tristeza antigua. Era como si las paredes hubieran absorbido el dolor y la desesperación de todos los que habían pasado por allí. Me detuve frente a una puerta que llevaba la inscripción «Dirección médica». La empujé. Estaba atascada. Usé mi hombro para forzarla y cedió con un quejido agudo. La oficina del director era un caos. El escritorio de caoba estaba volcado, los cajones arrancados, los papeles esparcidos por todo el suelo. Mi linterna iluminó un retrato colgado torcidamente en la pared. Era un hombre de unos 50 años, con una mirada severa, un bigote bien recortado y una bata blanca impecable. Una pequeña placa de latón en la base del marco decía: Dr. Fausto Cienfuegos, director, 1968-1975. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Fausto, el hombre de las pesadillas de mi madre. ¿Qué relación había tenido con él? ¿Había sido paciente? ¿O había trabajado aquí? Mi madre siempre había sido reservada sobre su juventud. Sabía que había llegado a la capital desde un pequeño pueblo de Oaxaca, que había trabajado duro para salir adelante, pero los detalles de esos primeros años siempre fueron una nebulosa. «No hay nada interesante que contar, mijo», decía cuando le preguntaba. Pura friega y puro salir adelante. Pero ahora, en la oscuridad de esa oficina abandonada, sentía que las respuestas a todas mis preguntas estaban ocultas en algún lugar de ese maldito edificio. Seguí explorando, moviéndome con una mezcla de miedo y determinación. Subí al segundo piso, donde estaban las salas de hospitalización. Las habitaciones estaban vacías, despojadas de casi todo, excepto de las camas metálicas oxidadas. En algunas, todavía había colchones podridos manchados con fluidos de origen desconocido. La sensación de ser observado era constante. Me giraba una y otra vez, esperando encontrar a alguien en la penumbra, pero siempre estaba solo, o eso creía. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un sonido débil, casi imperceptible, un lamento, un quejido de dolor que parecía venir del final del pasillo. Mi primer instinto fue correr.
salir de ese lugar y no mirar atrás. Pero el pensamiento de mi madre, sola y posiblemente herida, me ancló al suelo. Apagué la linterna para agudizar el oído y me moví en la oscuridad, guiado por la pálida luz de la luna que entraba por los ventanales rotos. El lamento se repitió, un poco más fuerte esta vez. Era una voz de mujer, una voz anciana quebrada por el sufrimiento. «¡Mamá!», grité, esta vez con más fuerza. El sonido cesó de inmediato. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Llegué al final del pasillo, a una sección que parecía haber sido un ala de cuidados intensivos, o quizás algo más siniestro. Las puertas aquí eran de metal pesado, con pequeñas mirillas de cristal reforzado. La mayoría estaban cerradas, pero una de ellas estaba entreabierta. El lamento había venido de allí. Contuve la respiración y empujé la puerta. El interior era una sala de operaciones. Una gran lámpara quirúrgica colgaba del techo como una araña metálica, y en el centro de la habitación, una mesa de operaciones cubierta por una sábana blanca y sucia. Y sobre la sábana, algo se movía. Me acerqué lentamente, con la linterna temblando en mi mano. Levanté una esquina de la sábana. Debajo no había nada, solo el metal frío de la mesa. Estaba a punto de darme la vuelta, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada, cuando mi pie tropezó con algo en el suelo. Apunté la linterna hacia abajo. Era un zapato de mujer pequeño y gastado, y junto a él, un pequeño broche de plata en forma de colibrí. Se me heló la sangre. Era el broche de mi madre, el que mi padre le había regalado en su primer aniversario y que ella nunca se quitaba. Entonces el sonido regresó. No era un lamento esta vez. Era un grito desgarrador, lleno de agonía y terror, que resonó por todo el pasillo. No venía de la habitación en la que estaba, sino de algún lugar más profundo del hospital, de las entrañas mismas del edificio. Corrí hacia el pasillo, siguiendo el eco del grito, mi corazón latiendo a un ritmo frenético. El grito se mezclaba ahora con otras voces, susurros ininteligibles que parecían emanar de las propias paredes. El aire se volvió más frío, y un olor metálico, como a sangre vieja, llenó mis fosas nasales. Los pasillos se retorcían y se alargaban ante mí, como en una pesadilla. Las puertas se abrían y cerraban violentamente, golpeadas por un viento que no existía, y los gritos continuaban, más y más fuertes, una sinfonía de terror que amenazaba con destrozar mi cordura. Estaba atrapado en el último miedo de mi madre, y esa madrugada, en los pasillos del hospital militar abandonado, me di cuenta de que su miedo ahora también era el mío. La noche apenas comenzaba, y ya sentía que había vivido una vida entera en el infierno. Mi mente se esforzaba por encontrar una explicación lógica. El viento, la estructura inestable del edificio, animales, vagabundos. Cualquier cosa era preferible a la verdad que se estaba gestando en mi interior, pero la lógica se desmoronaba ante la evidencia de mis sentidos. El broche de mi madre era real, los gritos eran reales, el terror que sentía era, sin duda, real. Continué avanzando. Cada paso una batalla contra el instinto de huir. El grito me llevó a una escalera de servicio al final del ala, una espiral de metal oxidado que descendía hacia la oscuridad, hacia el sótano. Cada escalón crujía bajo mi peso, el sonido amplificado por el silencio expectante que había caído de nuevo. El aire se volvía más denso, más frío, cargado con el olor a tierra húmeda y a algo más, algo dulzón y repugnante que no podía identificar. El sótano era un laberinto de pasillos estrechos y bóvedas de ladrillo. Tuberías gruesas y oxidadas corrían por el techo, goteando un líquido oscuro y viscoso. El haz de mi linterna revelaba habitaciones llenas de maquinaria vieja y oxidada, calderas que parecían monstruos dormidos, y estantes vacíos que alguna vez debieron contener suministros médicos. En una de las paredes, leí las palabras pintadas con aerosol rojo. Aquí nadie escucha tus gritos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Este lugar había sido testigo de horrores que iban más allá de la enfermedad y la muerte natural. Fue en una de las bóvedas más grandes donde la encontré, no a mi madre, sino la fuente de su miedo. En el centro de la habitación había una silla de metal con correas de cuero en los reposabrazos y en las patas.
Estaba orientada hacia un panel de control rudimentario con perillas y medidores rotos. A un lado, una mesa con instrumental quirúrgico oxidado. Pero lo más escalofriante era lo que cubría las paredes. Cientos de pequeñas marcas, rasguños hechos con uñas, con desesperación, formando patrones caóticos, palabras ilegibles, gritos silenciosos grabados en el concreto, y en el suelo, alrededor de la silla, el piso de cemento estaba manchado de un color oscuro, casi negro. Me acerqué, agachándome para examinar la superficie. Pude distinguir pequeñas inscripciones, apenas visibles bajo capas de polvo y tiempo, nombres, fechas, y entre ellos, un nombre que casi me hizo perder el conocimiento. Elena R. 1974. El mundo se detuvo. Mi madre había estado aquí. Había estado atada a esa silla. El aire se me escapó de los pulmones. Me apoyé contra la pared, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba viendo. Mi madre, la mujer fuerte e invencible, había sido una víctima en este lugar. El doctor Fausto, el hospital, los delirios, todo encajaba en un rompecabezas monstruoso. Esto no era solo un hospital abandonado, era una cámara de tortura, y mi madre había sobrevivido a ella. Pero las cicatrices no eran físicas, eran profundas, estaban grabadas en su alma, y habían permanecido latentes durante casi 50 años, solo para resurgir ahora, al final de su vida reclamando su último tributo de miedo. De repente, un ruido detrás de mí me hizo girar bruscamente. Una de las puertas metálicas de un viejo archivador se había abierto lentamente, con un chirrido que me heló los huesos. Apunté la linterna, esperando encontrar a alguien, a algo, pero no había nada, solo oscuridad. Me acerqué con cautela. Dentro del archivador un único cajón estaba ligeramente abierto. Lo saqué. Estaba lleno de expedientes médicos, amarillentos y cubiertos de moho. Empecé a hojearlos. Los nombres de los pacientes borrosos por la humedad, pero uno de ellos captó mi atención. El nombre estaba claramente legible. Sujeto 27. Elena Rojas. Abrí el expediente con manos temblorosas. Dentro, encontré fotografías en blanco y negro de una mujer joven, de no más de 20 años. Era mi madre, pero su rostro era una máscara de terror. Sus ojos abiertos de par en par reflejaban un horror que yo nunca había visto. Las siguientes páginas estaban llenas de notas médicas escritas a mano por el doctor Fausto Cienfuegos. Describía un tratamiento experimental para la histeria femenina y la desobediencia crónica. Las palabras eran frías, clínicas, deshumanizadas. Hablaba de terapia de electroshock, de aislamiento sensorial, de drogas experimentales. Cada frase era un golpe, cada palabra una revelación de la crueldad que mi madre había soportado en silencio. El último informe estaba fechado en diciembre de 1974. Describía la fuga exitosa del sujeto 27, después de un incidente que había provocado un incendio en el ala de experimentación. El doctor Fausto anotó que el sujeto era considerado altamente inestable y un fracaso para el programa. Un fracaso. Mi madre no había sido un fracaso. Había sido una superviviente. Había escapado de este infierno. Había rehecho su vida. Había construido una familia, un negocio. Había enterrado el horror tan profundamente que casi había logrado olvidarlo. Pero el pasado, como descubrí esa noche, nunca muere del todo. Siempre encuentra la manera de volver. Cerré el expediente. El grito que había escuchado antes ya no era un misterio. Era el eco del dolor de mi madre, atrapado entre estas paredes, resonando a través del tiempo. Y su desaparición de casa ya no era un acto de demencia senil. Era un último acto de valentía. Había regresado para enfrentar a su demonio, para reclamar su historia, para silenciar los ecos de una vez por todas. Tenía que encontrarla. Ahora no solo era por su seguridad, sino por mi necesidad de entender, de honrar su lucha, de estar a su lado en su última batalla. Salí del sótano, con el expediente bajo el brazo. El hospital ya no me parecía solo un lugar aterrador, sino un lugar sagrado y profanado a la vez, un campo de batalla. Al subir de nuevo al segundo piso, noté algo que no había visto antes. Una de las puertas, al final de un pasillo lateral,
Estaba marcada con una estrella roja, apenas visible bajo capas de suciedad. Me acerqué. A diferencia de las otras, esta puerta parecía más nueva, o al menos mejor conservada. Estaba cerrada con un candado moderno, pero junto a la puerta, en el suelo, había un juego de llaves. Las mismas llaves que mi madre guardaba en el cajón de su mesita de noche. El llavero con un pequeño ángel de la guarda que yo le había regalado. Mi corazón dio un vuelco. Estaba aquí. Estaba detrás de esta puerta. Probé las llaves en el candado. La tercera llave encajó. Giré, y el candado se abrió con un clic satisfactorio. Empujé la puerta y entré. La habitación era diferente al resto del hospital. Estaba limpia, ordenada. Era una pequeña oficina, casi un santuario. Había una cama sencilla, una mesa pequeña con una silla, y las paredes estaban cubiertas de recortes de periódico y fotografías. Eran noticias sobre el cierre del hospital, sobre el escándalo del doctor Fausto, que aparentemente había desaparecido después del incendio sin dejar rastro. Y había fotos. Fotos de mujeres jóvenes, sonriendo, llenas de vida. En la parte inferior de cada foto, un nombre y 2 fechas, la de su ingreso y la de su muerte. Eran las otras pacientes, los otros fracasos del programa. Mi madre había creado un memorial para ellas, y entonces la vi. Estaba sentada en la silla, de espaldas a la puerta, mirando por la única ventana de la habitación, una ventana que daba al este, hacia el sol naciente. Estaba envuelta en su viejo chal de lana, el mismo que usaba en las tardes frías. Su cabello plateado brillaba con la primera luz del alba. «Mamá», dije suavemente, con miedo a romper el hechizo del momento. Se giró lentamente. Su rostro estaba surcado por las arrugas, sus ojos cansados, pero había una serenidad en ellos que no había visto en años. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Sabía que vendrías, mijo», dijo, su voz frágil pero firme. «Tenía que volver. Tenía que asegurarme de que el miedo se quedara aquí, en este lugar, que no me siguiera más allá». Se levantó y caminó hacia mí. Me abrazó, y en ese abrazo sentí el peso de sus 78 años, el peso de su historia, el peso de su increíble fortaleza. «Se acabó», susurró. «El último miedo se ha ido». Y mientras la luz del amanecer inundaba la habitación, borrando las sombras de la noche, supe que no solo había encontrado a mi madre, había encontrado la verdad, y con ella, una nueva y profunda admiración por la mujer que me dio la vida, la mujer que había enfrentado el infierno y había salido de él, no ilesa, pero sí victoriosa. Nos quedamos en esa pequeña habitación mientras el sol se elevaba en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. El amanecer parecía un acto de purificación, una promesa de que incluso después de la noche más oscura, la luz siempre regresa. Mi madre me contó su historia, no con autocompasión ni con amargura, sino con la calma de quien ha hecho las paces con su pasado. Me habló de su llegada a la ciudad, joven e ingenua, buscando una oportunidad, y cómo cayó en la trampa del doctor Fausto, quien le prometió un trabajo y tratamiento para las migrañas nerviosas que sufría. En realidad, el hospital era una fachada para sus crueles experimentos, financiados por oscuros benefactores que creían en sus teorías sobre el control mental. Elena no entró en detalles gráficos, no necesitaba hacerlo. El expediente que yo había encontrado y el ambiente del sótano hablaban por sí solos. En cambio, se centró en la resistencia, en los pequeños actos de desafío que la mantuvieron cuerda. Se centró en las otras chicas, en la hermandad silenciosa que formaron en medio del horror, comunicándose con miradas, con apretones de manos furtivos, con la promesa compartida de que, si alguna salía, contaría la historia de las demás. Me contó cómo planeó su escape durante meses, aprovechando un descuido, provocando un pequeño incendio como distracción. Corrió esa noche sin mirar atrás, llevando consigo solo el recuerdo de los rostros de sus amigas y una determinación de acero para no dejar que esa experiencia la definiera. Cambió su nombre, se reinventó a sí misma y canalizó todo ese dolor y esa rabia en construir una vida, un negocio, una familia. El éxito se convirtió en su armadura. El bolso Chanel que a veces llevaba no era solo un lujo, era un símbolo.
Era una declaración al mundo y a sí misma de que había vencido, de que la chica asustada del sótano se había transformado en una mujer que podía comprar lo que quisiera, que controlaba su propio destino. Su cuenta bancaria, que había crecido gracias a su astucia para las inversiones, era más que dinero. Era su libertad, su independencia, la prueba tangible de que nadie volvería a tener poder sobre ella. Pero el miedo, mijo, es una sombra, dijo, su mirada perdida en los colores del amanecer. Puedes correr, puedes construir muros altos a tu alrededor, pero siempre está ahí, pegado a tus talones. Y cuando te haces viejo, cuando el cuerpo se debilita, la sombra se hace más grande. Empecé a soñar con los pasillos, a escuchar los gritos de nuevo. Sabía que mi tiempo se estaba acabando, y no podía irme con ese pendiente. No podía dejar que Fausto tuviera la última palabra. Tenía que volver, no por mí, sino por ellas. Señaló las fotos en la pared, para decirles que no las olvidé, para apagar sus ecos. Comprendí entonces que su viaje a este lugar no había sido un acto de locura, sino el acto de mayor cordura y valentía de su vida. Era una peregrinación para cerrar un círculo, para liberar no solo su espíritu, sino también los espíritus de aquellas que no tuvieron la oportunidad de escapar. Nos sentamos en silencio por un largo rato, madre e hijo, unidos por un secreto que había tardado casi 50 años en salir a la luz. La atmósfera opresiva del hospital parecía haberse disipado con la salida del sol y la confesión de mi madre. Ahora solo quedaba una sensación de paz, de profunda y melancólica paz. Finalmente, le pregunté sobre el doctor Fausto. Desapareció después del incendio, confirmó. Hubo una investigación, pero era un hombre con conexiones poderosas. Se aseguraron de que todo quedara enterrado. Nunca supe qué fue de él. Por años viví con el temor de encontrarlo en la calle, de que me reconociera, pero con el tiempo me di cuenta de que el verdadero monstruo no era él, sino el miedo que había dejado dentro de mí, y a ese monstruo sí podía vencerlo. Decidimos que era hora de irnos. Antes de salir de la habitación, mi madre se detuvo frente a las fotografías. Tocó cada rostro con la yema de sus dedos, susurrando sus nombres. Luego sacó de su bolsillo un pequeño encendedor. «Es hora de que descansen», dijo. Miré a mi alrededor, a la madera vieja, a los papeles. Era arriesgado, pero entendí la necesidad simbólica de su acto. No se trataba de quemar el hospital, sino de purificar ese pequeño santuario, de liberar esas almas con fuego. Tomamos el expediente del sujeto 27 y los recortes de periódico, la evidencia de lo que había sucedido. Juntos, hicimos una pequeña pila en el suelo de concreto. Mi madre encendió el primer papel. Las llamas crecieron rápidamente, consumiendo las imágenes, las palabras, el dolor del pasado. El humo ascendió hacia el techo, buscando una salida, como un alma liberándose. Salimos de la habitación y cerramos la puerta, dejando que el fuego hiciera su trabajo. Caminamos por los pasillos ahora iluminados por la luz del día. El lugar seguía siendo una ruina, pero ya no se sentía amenazante. Era solo un edificio viejo, un cascarón vacío cuya historia más oscura acababa de ser contada y, en cierto modo, exorcizada. Al pasar por la oficina del director, me detuve. El retrato del doctor Fausto seguía colgado, su mirada arrogante desafiando el tiempo. Sin pensarlo 2 veces, lo descolgué de la pared, lo rompí contra mi rodilla y arrojé los pedazos a un rincón oscuro. Fue un gesto pequeño, pero inmensamente satisfactorio. El regreso a casa fue silencioso. Mi madre se durmió en el asiento del copiloto, su rostro finalmente relajado, libre de las tensiones que la habían atormentado durante semanas. Parecía que se había quitado un peso de encima, un peso que había cargado durante la mayor parte de su vida. Cuando llegamos la ayudé a meterse en la cama. Antes de que se durmiera por completo me tomó la mano. «Gracias, mijo», susurró. «Gracias por no tenerme miedo». Las lágrimas llenaron mis ojos. «Nunca, mamá», le respondí. «Nunca». Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos. La salud de mi madre no mejoró. La enfermedad siguió su curso implacable, pero su espíritu había cambiado. El pánico en sus ojos había desaparecido, reemplazado por una aceptación serena. Hablamos mucho, más de lo que habíamos hablado en años.
Me contó historias de su infancia en Oaxaca, de sus sueños de juventud, de cómo conoció a mi padre. Llenó los huecos de su vida que siempre habían sido un misterio para mí. Y yo escuché absorbiendo cada palabra, consciente de que estaba recibiendo el regalo más preciado, el tiempo y la verdad. Una tarde, mientras revisaba sus papeles para poner en orden sus asuntos financieros, encontré un sobre viejo escondido en un doble fondo de su joyero. Dentro, había una serie de bonos al portador y una carta. La carta era de una de las chicas del hospital, una que había logrado escapar unos meses después que mi madre. Le contaba que había usado la información que Elena le dio para contactar a un periodista y exponer anónimamente parte de lo que sucedía, lo que finalmente llevó a la investigación y al cierre del hospital. También le decía que había logrado acceder a una de las cuentas secretas de Fausto, llevándose una pequeña parte del dinero sucio. No es mucho, Elena, escribía, pero es justicia. Úsalo para empezar de nuevo, te lo debemos. Eran esos fondos, esa herencia, manchada de dolor pero redimida por la sororidad, los que mi madre había usado como capital inicial para su primer negocio. La base de su pequeño imperio estaba construida sobre las cenizas de su mayor tragedia. La ironía era tan dolorosa como hermosa. Mi madre falleció 2 semanas después de nuestra visita al hospital. Se fue en paz, mientras dormía, con una leve sonrisa en los labios. Su partida dejó un vacío inmenso en mi vida, pero también una profunda sensación de gratitud. Me había dado una última lección, que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de miedo, sino en el coraje de enfrentarlo, incluso si se tarda toda una vida. Después del funeral, llamé a mi hermano Rodrigo. Le conté toda la historia. Al principio se mostró escéptico, como siempre. Su vida en Beverly Hills, conduciendo un BMW último modelo y cerrando tratos millonarios, lo había alejado de las complejidades emocionales de la familia. Para él, mamá era la matriarca inquebrantable, y la idea de que tuviera un pasado tan oscuro era difícil de asimilar, pero cuando le envié copias del expediente y las fotos, su tono cambió. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y luego, por primera vez en mucho tiempo, escuché a mi hermano llorar. Nunca lo supe, dijo, su voz quebrada. Nunca lo supe. La revelación nos unió de una manera que años de cenas familiares no habían logrado. Ambos comprendimos que el legado de nuestra madre era mucho más que un negocio de importaciones. Era una historia de supervivencia, resiliencia y un amor inquebrantable. Unos meses más tarde, tomé una decisión. Vendí mi parte del negocio a Rodrigo, quien, para mi sorpresa, decidió regresar a México para hacerse cargo. Parecía que la historia de nuestra madre le había dado una nueva perspectiva, un deseo de reconectar con sus raíces. Con el dinero, creé una fundación con el nombre de Elena Rojas, una fundación dedicada a ayudar a mujeres víctimas de abuso, a darles las herramientas y el apoyo para que pudieran, como mi madre, reconstruir sus vidas y transformar su dolor en poder. A veces por la noche, cuando el silencio de la casa se hace demasiado grande, pienso en ella y en el hospital militar abandonado. Ya no es un lugar de terror en mi memoria. Es un monumento a la fuerza del espíritu humano. Mi madre no solo enfrentó su último miedo, lo trascendió. Nos enseñó que nuestras cicatrices no tienen por qué ser nuestra sentencia. Pueden ser el mapa que nos guíe de vuelta a nosotros mismos, a nuestra verdad, a nuestra luz. Y esa es una herencia que ningún dinero puede comprar. Un legado que arde más brillante que cualquier fuego. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración, no importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa.
La mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjame un comentario y sígueme para más reflexiones como esta. Me ayuda mucho saber qué tipo de historias te gustan y qué temas te interesan. Cuéntame, ¿desde qué ciudad o país me estás leyendo? Como una forma de agradecer tu tiempo y tu apoyo al canal, he dejado algunas recetas de tés relajantes y postres deliciosos sin azúcar en el primer comentario fijado. Espero que te gusten. Que Dios te proteja a ti y a los tuyos.